Muchas gracias. Vamos a hablar de las complicaciones del sleeve, de la manga. Entonces, en primer lugar, saber que el sleeve no, pese a lo que hay gente que dice, no es una nueva técnica, y aquí, no sé si está aquí sentado, pero hace un momento he visto a Alfons Pomp, en el cual nos pueden hablar de que tanto la técnica, el Magenstrasse y Mill como Hess y Marceau en la zona de Canadá, pues ya se ideó esta técnica. Entonces fue a finales de los años 90 cuando Michel Gagné la ideó como técnica ideal para hacer lo que es el switch duodenal. Entonces esto se describió con la posibilidad de que esto se pudiese hacer por la laparoscopia, y ustedes saben que se hizo como indicación de los pacientes que sabían que tenían un índice de masa corporal por encima de 60 y que se le hacía un switch duodenal. La mortalidad publicada por ese grupo era del 6%. Entonces, lo que se hizo es decir, vamos a hacer una técnica en 2 tiempos, vamos a hacer primero el sleeve, y entonces se hacía el sleeve y posteriormente se hacía la segunda parte. ¿Cuál es la sorpresa? Como en todo, como lo que se ha dicho esta mañana con el balón, que el paciente estaba bien, con lo cual él no quería una nueva intervención. Y entonces hemos pasado de una intervención que se hacía exclusivamente como el primer tiempo de una segunda intervención para disminuir el riesgo, hemos pasado a una intervención que es la definitiva y que, yo digo, perdónenme ustedes, desgraciadamente ha sido tan popular y se ha hecho tanto, que ha sido una verdadera eclosión que en estos momentos yo creo que se está sobreutilizando de una forma muy importante. Porque por otra parte, como veremos aquí, no es una técnica que sea tan simple, ni es una técnica... Yo no he visto en mi vida una cosa con tantas variedades, cuando al fin y al cabo es cortar el estómago sobre un tutor. Y la gente discute si tiene que ser a 2, a 5, a 6 centímetros del píloro, si hay que reforzar las grapas, si hay que cortar al lado del ángulo de His, si hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Quiere decir, cuando hay tanta historia, quiere decir que algo no debe ir bien. ¿Cuáles son nuestras indicaciones para el sleeve? La indicación es pacientes con BMI por encima de 60. De hecho, tenemos un estudio que está pendiente de resultados que incluye bypass versus sleeve en pacientes con BMI entre 50 y 60. Los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, o bien, y esta es una cosa que pongo un interrogante importante, pensábamos que el paciente llamado añoso o mayor, de 60 años, era el paciente ideal también, cuando hemos visto que muchos de estos pacientes es verdad que pueden tener mucha comorbilidad y que no tienes más remedio que hacer una técnica como esta, pero lo que sí que hemos visto es que los resultados en pacientes mayores con el sleeve, sobre todo en mujeres, son francamente malos en cuanto al peso. Es seguro que los pacientes que tienen cirugías previas abdominales importantes, que hay mucha adherencia, es difícil hacer un bypass o un switch y hay una cierta tendencia. Al mismo tiempo que no lo pongo aquí, los pacientes que tienen, por ejemplo, en nuestro hospital es un grupo de hígado de referencia importante, y entonces los pacientes que tienen una cirrosis hepática pensamos de que es una buena opción terapéutica, sabiendo que tenemos varios pacientes de cirrosis con bypass, que la verdad es que no ha habido ningún problema. Después están los pacientes estos que se está hablando de índices de masa corporal que no cumplen teóricamente todos los criterios, que estaría entre 32 y 40, pero que tienen comorbilidades. Esto no existe un consenso. Tenemos también un grupo de referencia muy potente, enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual también podría ser una indicación. Y otra cosa sería la edad temprana, tal vez es el ideal para operar a un adolescente. Lo que es seguro es que ya hemos visto antes de que hay unos cambios en el tránsito gastrointestinal, unos dicen que más rápido y otros dicen que más lento. Lo que es seguro es que hay una restricción importante, lo que es seguro, y lo hemos demostrado, es que hay cambios hormonales, y lo que es seguro es que los pacientes van bien desde el punto de vista de su resolución de comorbilidades y su pérdida de peso. Hemos visto que tiene unos efectos antidiabéticos que no les voy a cansar, aunque he visto poca gente que esté comiendo, con lo cual no deben ustedes tener ganas de hacer la siesta española.
Pero lo que sí que les he de decir es que se ha mirado el incremento de GLP-1, los cambios en la secreción del PYY336, etcétera, con lo cual hay algo más que simplemente una restricción. Estos son los cambios hormonales generales que pueden ver ustedes, tanto en lo que es elevación como disminución, y lo que es seguro es que no solamente el bypass anatómico, sino que lo que podría ser un bypass funcional en el sleeve puede mejorar lo que es la tolerancia a la glucosa en nuestros pacientes. Aquí analizamos cerca de 300 pacientes. Como ven, es una serie que cada vez va aumentando con respecto al tiempo, como está ocurriendo en el mundo. No aumenta solamente en función del número de pacientes que operábamos menos en el 2003 que en el 2010, pero también es verdad que la proporción de pacientes que caen en sleeve es mayor. La edad es de 44 años, el índice de masa corporal, como ven ustedes, está por encima de 50, de rangos entre 37 y 82, y el exceso de peso, como ven ustedes, la media es por encima de 70 kilos. ¿Qué es lo que ha pasado con el índice de masa corporal? El índice de masa corporal lo que hace es disminuir el BMI de forma importante, empezando con un BMI de 50 y llegando a tener unas cifras de media de BMI de 30, con lo cual, desde un punto de vista global, la técnica funciona. Esto está reevaluado y valorado por los diferentes consensos internacionales que organiza Michel. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en estos más o menos 300 pacientes? Hemos tenido unas complicaciones que les llamamos tempranas y unas complicaciones llamadas tardías. Si nos centramos en las tempranas, vemos que ha habido, no está mal, 11 fallos de sutura. Lo que sí que es verdad es que con la curva de aprendizaje y con ciertos movimientos que hemos hecho diferentes, esto prácticamente hoy en día es cero. Pero también les he de decir que estos pacientes han pagado, y esto hay que decirlo, han pagado el tributo de todas las curvas de aprendizaje. Y este es el error que tiene esta técnica. Como es más fácil que hacer un bypass, la primera técnica que hace el cirujano joven con poca experiencia, al menos en mi centro, es el sleeve. Y entonces muy probablemente estos pacientes han pagado el tributo de todo esto. Ha habido hemorragias en 6 pacientes, infecciones, como ven, muy poquitas en 2 pacientes, un paciente con una trombosis y 2 pacientes con neumonías. Si nosotros miramos lo que hay en la literatura recientemente, de unas cifras similares, 260 pacientes, ven que las cifras en lo que se refiere a complicaciones son similares. Y esta puede ser que sea la realidad. Las complicaciones ocurren aproximadamente entre el 3 y el 5%, es lo que se ha publicado en lo que se refiere a la terrible complicación que es el fallo de la sutura. Así pues, las complicaciones las dividimos en el fallo, en la dilatación del estómago remanente, sobre todo cuando no haces un corte perfectamente longitudinal. Ocurre, como ocurre en otros procedimientos restrictivos, como se nos ha explicado aquí en la banda, una dilatación del esófago, y después hay signos de reflujo y regurgitación que, si no valoras bien al paciente, pobrecito, lo va a pasar mal. Si hacemos una revisión de lo que hay publicado hasta el 2009 en la literatura, vemos que hay 36 estudios alrededor del mundo con más de 2.500 pacientes. Exclusivamente son 2 estudios randomizados. La gran mayoría son estudios no controlados. La gran mayoría son estudios de un solo centro y hay 13 estudios que se hacen en pacientes de alto riesgo, o sea que podría ser o alto riesgo o como primera parte, y en otros 24 se hace como una operación definitiva. Mi pregunta es que si hiciésemos esta misma revisión de los años 2009, 2010 y 2011, muy probablemente cambiarían de forma importante tanto el número de pacientes como el número de indicaciones primarias. No así en lo que se refiere a lo que es medicina basada en evidencia, que no se están haciendo estudios controlados en este tipo de técnica. Si nosotros miramos la revisión, vemos que los pacientes
Los pacientes, existen unas variables entre los llamados pacientes de alto riesgo y como procedimiento primario, que uno sería lo que es el BMI preoperatorio y después en lo que se refiere a algo importante, que es que parece mentira, pero en este estudio es estadísticamente significativo el número de procedimientos que tienen fallo en pacientes como primario que pacientes como alto riesgo. ¿Cuál es, desde un punto de vista absolutamente subjetivo, lo que yo entiendo de este estudio? Que de nuevo los grupos que tienen más experiencia y que están aplicando la técnica de una forma, yo diría que más ordenada y más sistematizada, que sería el paciente de alto riesgo o bien el paciente que se hace en dos tiempos, es el grupo de gente con mejor experiencia y con mayor cuidado en el tratamiento de sus pacientes. Y el que ha cambiado, por ejemplo, yo les explico una anécdota en España se colocan ahora aproximadamente, según las casas comerciales, que seguro que es verdad, alrededor de 100 o 150 bandas año. ¿Eso qué quiere decir? Hace no demasiado tiempo estaban por encima de las 500 y un año me parece que fueron cerca de 800 y pico. Esto significa que la gente está mintiendo porque la gran mayoría de gente está diciendo que no coloca bandas. Eso quiere decir que hay una especie como de vergüenza, entre comillas, en el ambiente quirúrgico a la colocación de la banda. Y entonces hay mucha gente que ha sustituido la banda sin tener ninguna experiencia en otras técnicas, la ha sustituido por el sleeve, que queda más fancy que hacer una banda, al menos en nuestro país. No estoy criticando nada. Y con esto les digo que probablemente esta podría ser una de las razones de por qué hay peores resultados. Hay otras complicaciones propias de la laparoscopia, pero que pueden ser muy complicadas en lo que se refiere a todo lo que son la colocación de trócares, neumoperitoneo, lo que es la propia exposición del área quirúrgica, lo que es la disección en pacientes complicados. En un paciente obeso, si ustedes tienen dudas si han lesionado epigástrico o compañía, no va a ser tan fácil diagnosticarlo como un paciente no obeso, con lo cual este truquito de colocar una sonda de Foley como si fuese un sextaken, yo creo que se tiene que tener dentro de nosotros. Lo que es temible es esta terrible radiografía que se le puede hacer y que desgraciadamente se puede hacer en diferentes momentos, no solamente inmediatos, sino que incluso tardío. Y aquí, este es el paciente que yo les dije que es el primer grupo, que es un paciente que, pobrecito, solamente tuvo 3 fallos en el mismo estómago por una estupidez técnica de querer utilizar un material y probablemente con poca experiencia, el cual tienen aquí delante al maravilloso autor de esta barbaridad quirúrgica. De estos 11 pacientes, que es el 3,7%, insisto que ahora si analizamos los 2010 y 2009, los últimos 6 meses, me parece que hay un paciente y se está haciendo mucho más sleeve que antes. Ven ustedes que las diferencias no se puede decir porque se operan más mujeres que hombres, la edad media son 44. Hay un grupo de pacientes, mienten muchos de ellos porque dicen que han dejado de fumar y continúan fumando. Rápidamente el cirujano, que siempre la culpa es de otro, dice que es el tabaco. Yo tengo dudas. El índice de masa corporal es alto, como ven ustedes, y la indicación de sleeve fue el índice de masa corporal, las comorbilidades por problemas técnicos o en un caso, como ven ustedes, de 18 años, en el cual creemos que es una buena indicación. El tiempo operatorio es medio, es de 70 minutos. La complicación intraoperatoria, lo que han visto es que nosotros podemos hacer esto cogiendo todo el grupo. En el 2008 estábamos tardando una media de 38 minutos y ahora es curioso, estamos tardando más. Muy probablemente porque todo en la vida lo que haces es que ahora hay que ser muy rápidos porque es muy bueno y entonces cuando lo empiezas a hacer bien, pues de nuevo aumentas un poco el tiempo. Y además hacemos unos trucos técnicos que no les voy a explicar, que tendrán que ustedes venir a Barcelona para verlos. El tiempo para el diagnóstico, como ven ustedes, esto es brutal. El hospital, y supongo que se han dado cuenta que yo me siento muy orgulloso de mi trabajo, el hospital es brutal, o sea, es una máquina
que tú puedes llegar al hospital. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo guardias que venía un señor con un corte en un dedo porque estaba tomando el aperitivo, que era el típico de la lata cuando la abrían, y entonces llegaba y entonces te habías aprendido eso que decía el tiempo libre de Friedrich, y entonces llegaba el paciente y estaba 7 horas o 8 esperando en una silla, y entonces llegaba, ¿cuánto tiempo hace que se ha hecho el corte? Y él te decía la hora y habían pasado 9 horas, 8 de las cuales estaba sentado en una silla afuera, y decía, ya no se puede suturar. Entonces, claro, el paciente cogía un enfado, el padre de un señor mío. Pues esto que funciona tan mal para una sutura, el hospital se pone en marcha de una forma brutal en el momento que se necesita algo que sea realmente importante, con lo cual yo creo que el enfermo se reopera lo antes posible. Ya lo hemos comentado, no tenemos lo que tienen ustedes, estos tíos que aguantan 12 días con un fallo de sutura, como han tenido. La gran mayoría de los casos se ha hecho una reintervención, se ha puesto drenajes guiados por CT, se ha colocado un paciente con una sonda nasogástrica y un paciente se colocó un wall stent. Estas son las técnicas que se han utilizado para curarlos. Les he de decir que las nuevas prótesis ahora de Boston, pues la Endoflex probablemente es diferente, pero nos horroriza la colocación de ciertas prótesis en los pacientes con un fallo porque las has de recambiar. No, el problema es que hay una hiperpresión en el estómago que no es solamente, como he oído yo aquí, creo yo, por el píloro, sino que es porque el cirujano ha hecho una especie de tirabuzón en el estómago y aumenta la presión de forma importante. Como ven ustedes, hay algunos con 3 prótesis y no le quiero decir lo dramático. Tenemos un paciente que ha estado ingresado más de 2 meses y medio. Entonces, este es un paciente operado fuera del hospital, en el cual, como ven ustedes, aquí lo que se hizo, realmente parece que se le ha hecho una esofagectomía. Abrimos el estómago porque le habían colocado una prótesis y tiramos de la prótesis porque no se podía sacar por endoscopia y le hicimos un maravilloso stripping de toda la mucosa, fantástico, se quedó sin Barrett esta mujer porque estaba de forma espléndida. La complicación del wall stent, como ven ustedes, no es despreciable y han de saber que el índice de fallo, y esto yo creo que es lo más importante que deben recordar ustedes, es que el fallo de esta sutura es muy complicada de tratar en muchas ocasiones. Se ha hablado aquí de que hay pacientes que tienen ustedes de que están pagando por su estancia y esto no está incluido. Me hace gracia todos los pacientes todos los médicos que hacen medicina privada que le venden al paciente un forfait, pero es un forfait que siempre es a la baja para el paciente, claro, que quiere decir que si todo va bien, él va a pagar una cifra cerrada, pero si hay complicaciones las tiene que pagar. Hace poco tiempo hay una denuncia en un hospital privado de Barcelona en el cual se le pasó una factura de, me parece que eran 980.000 euros al paciente, mejor dicho a la familia, porque el paciente dejó de estar con nosotros. Entonces ya se pueden ustedes imaginar lo que puede, si encima de que se muere el familiar le pasas 1 millón de euros de factura. Entonces yo creo que esta es muy difícil que la vean, aquí lo veo mejor, no es culpa mía, que la vean, pero yo creo que dentro del algoritmo terapéutico es el diagnóstico rápido, es reintervenir en caso que haya algún problema si no lo puedes drenar por escáner y después, antes de colocar un stent, yo creo que se deben utilizar otro tipo de técnicas. Este es un trabajo del grupo de Nicola Basso, en el cual ayer hablábamos también, ha pasado de ser el defensor máximo del bypass a ser el defensor máximo del sleeve y entonces, como todos los que hacen sleeve han tenido complicaciones, y tiene el algoritmo terapéutico, yo pienso que de forma correcta, tal vez con una mayor utilización de stents que en nuestra parte. En cuanto a la hemorragia intraabdominal, la causa más frecuente suele ser la línea de grapas o el sitio donde haces la desvascularización, cosa que con ese truco que no les voy a decir se ha disminuido prácticamente a 0. Y lo que sí que no está claro hay estudios de que si hay mayor o menor problemas si tú refuerzas, y se han hecho estudios tanto con refuerzo de sutura, sin refuerzo o con la utilización de material tipo Simgar o los Duet y no ha habido diferencias.
Otra cosa que es importante recordar es que nosotros utilizamos el sleeve como primera opción en pacientes con el paciente, por ejemplo, más importante, más obeso que hemos operado, tenía un índice de masa corporal de 87 y este paciente, la verdad es que la cirugía fue complicada. Para que se hagan una idea, 5 personas tuvimos que utilizar para sondar con una sonda de Foley. Entre que no lo encontrábamos y la cantidad de peso que había, pues fue difícil. Y entonces este paciente, simplemente la intervención duró 50 y tantos minutos y el paciente ya en el posoperatorio inmediato en el recovery ya vimos la orina, solicitamos enzimas y el paciente había hecho una rhabdomiolisis que tienes que tratar antes de que el paciente, antes de que casi se dé cuenta. Si alguno de ustedes han visto cómo es la orina de rhabdomiolisis, trátelo inmediatamente porque si no ese paciente tiene una alta probabilidad de fallecer. La estenosis, que suele ser ya una complicación más tardía, probablemente la podemos obviar porque no es motivo de la charla. Solamente decirles que esto, aunque sea más tarde, es algo que se ve frecuentemente, que es gente que deja bastante antro y que después hay estenosis mediogástricas que no les canso más, que han motivado hasta técnicas que nos lo puede decir aquí Giovanni, si está, no, me parece que estaba vestido de traje de baño. El grupo de belga, ven ustedes de que diagnostican como una especie de acalasia de todo el estómago. Yo creo que probablemente los endoscopistas que hemos visto aquí buscarían otro diagnóstico en este paciente, pero lo tratan con una seromiotomía de todo el estómago. Fíjense ustedes qué cosas más graves hacemos en los pacientes con sleeve. La dilatación, de nuevo, es un problema técnico, es un problema de que no se ha hecho bien la técnica y hay una gran estenosis y se ha dejado sobre todo en la parte de arriba del bolsón posterior que le llamamos. Y solamente decirles de que el sleeve es una técnica, yo pienso que buena, al menos a corto o medio plazo, en la pérdida de peso, excelente al menos en los primeros resultados que obtenemos ahora en lo que es la remisión del síndrome metabólico de la diabetes. De todas maneras, créanme, no es una técnica simple y cuando hay una complicación puedes ponerte a temblar y no lo hagan, perdón que hable de esta forma, no lo hagan, lo digo, no lo hagamos dentro de ámbitos reduciditos, sino que lo hagan dentro de lo que ustedes he visto que tienen aquí y les felicito que son grupos multidisciplinarios. Muchísimas gracias.